Volvemos a Dimensión 5.0, vamos derecho con la entrevista con el primer invitado, así aprovechamos todo el tiempo del programa del día de hoy que va a estar dando vueltas alrededor de la comunicación. Vamos a ver desde qué lado lo encaramos con cada invitado. Para ello tenemos entonces como primer invitado a Isra Bravo, copywriter número 1 de España. Bienvenido, Isra, a Dimensión 5.0. Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme. El placer es nuestro. Bueno, no te vamos a invitar al estudio porque va a estar complicado, pero bueno, el día que andes por Argentina ya sabés, tenés abiertas las puertas del programa. Muchas Para, gracias. para quien no pueda conocerte aquí en Argentina o donde nos estén escuchando brevemente, bien cortito la historia de Isra. ¿Quién es Isra Bravo? Bueno, pues algo que pueda interesar, soy copywriter, lo que es escritura persuasiva, redacción publicitaria. Ujú. Es una profesión muy antigua que tiene más de 200 años, que sobre todo bebemos de los norteamericanos, que fueron las primeras figuras, y me dedico a eso básicamente, ¿no? A escribir páginas de venta, a escribir email, a escribir anuncios para hacer que los negocios pues impacten más, vendan más y consigan tener más clientes y mejor conversión. Así un poquito, en un resumen muy breve. Ese es mi trabajo. Bien, como dato de color agrego acá y te pido algunas palabras sobre ello. Eh, no venís de la empresa de toda la vida, no sos de marketing, venías como de otro palo, decimos acá quizás. Otro dato de color a tener en cuenta, digo, el copywriting se basa sobre todo en palabras y demás, y qué palabras, y la escritura y demás. Y un dato a tener en cuenta quizás es también tu dislexia. Digo, y por ahí como motivador para aquellos que también por ahí tienen diagnósticos parecidos. Digo, y mirá, estamos hablando hoy con el copywriter número 1 de España. Sí, bueno, yo antes de dedicarme a esto tuve muchos trabajos, fui escolta de stripper, descargaba camiones, trabajé en la obra, tuve muchos trabajos porque no tuve estudios. Soy disléxico, como dices, Gustavo. En mi época, cuando estudiabas en el colegio en España, eso no te lo diagnosticaban, simplemente eras el niño que Claro. no sabía seguir un dictado, te colocaban al fondo de la clase y ya está. Yo no tengo estudios, no fui al instituto ni nada, pero bueno, siempre fui muy perseverante. Mi mamá me obligaba mucho a escribir cada día para tratar de mejorar en esa escritura que yo no era capaz, no tenía facilidad para leer ni para escribir. Y ahora tiene mucha gracia que enseño a hacerlo a miles de personas, ¿no? Es muy gracioso que un disléxico enseñe a los demás a escribir. Así que, como bien dices, está al alcance de cualquier persona a la que le guste y le dedique tiempo, desde luego que sí. Desde ya, bueno, y justamente en eso digo, hoy dislexia, digamos, no forma parte de tu vocabulario, las palabras fluyen todo el tiempo y es parte de tu día a día. ¿En qué momento descubriste que esto, que quizás empezaste a hacer un poco para compensar otra cuestión, tenía un potencial tan grande? Tardé en verlo. Yo tenía un amigo que tiene una empresa de mudanzas, le ayudé con un presupuesto. Él ponía simplemente líneas de kilómetros de distancia, operarios que iban a ver, bultos. Y yo le invité, porque había leído algo sobre storytelling, copywriting, a utilizar un poco el poder de las historias, averiguando el punto de dolor. Cuando alguien hace una mudanza, tiene muchísimo estrés. Entonces dije, vamos a solucionarlo con la historia, diciéndole a la gente que solo va a tener que abrir una puerta, va a cerrar la puerta de la otra casa y todo lo que pase entre medias nos vamos a ocupar nosotros, ¿no? Era Bien. plasmar un poquito más, darle una visión a la gente mayor. Y aquello funcionó muy bien, yo no me dedicaba a ello, pero funcionó su presupuesto, esto luego lo documenté en libros y demás para que la gente pudiera verlo. Y empecé bueno, se empezó a correr la voz y me cogí una empresa de reformas, me cogieron unos abogados y ya después de eso dije, oye, resulta que algo que se me da bien, para una cosa que se me da bien, resulta que es muy demandado. Hay Claro. mucha gente que por buen profesional que sea, no comunica bien, no pone bien su valor añadido y eso se me daba bien a mí. Entonces, digamos que fue un poco de casualidad y me llevó tiempo descubrirlo. O sea, yo esto Ujú. no fue una cosa de un día para otro, sino me llevó tiempo. Bueno, digamos al día de hoy lo seguís perfeccionando, no es algo que dijiste, bueno, listo, sé Pues escribir, me pongo a trabajar con ello y punto. lo más maravilloso que tiene este trabajo, como supongo que cualquier trabajo que nos guste hacer a cada uno de nosotros, es que cada vez que miro 15 días atrás me doy cuenta de lo ignorante que era, ¿no? Hace 15 días. Y eso es una cosa maravillosa. O sea, ese constante aprendizaje es una cosa que me gusta mantenerme actualizado, sí. Bien, hablamos entonces, cuando arrancábamos la nota, digo, hablamos de la comunicación, de los mensajes, digo, ¿no? Que hay un emisor, un receptor, digo,
y en ese mensaje hay tanto para trabajar, como bien lo contabas en ese ejemplo con tu amigo, digo, simplemente un tarifario y demás, y atacaste a eso que el receptor estaba esperando encontrar en ese mensaje, que por ahí era muy distinto a lo que quien escribió ese mensaje pensaba que estaba necesitando. Digo, este es mi análisis muy breve, muy por arriba. ¿Cómo se mira en el copywriting esta misma situación? Pues mira, es una muy buena observación, realmente es así. El trabajo de un copywriter básicamente es investigar previamente cuál es el punto de dolor que llamamos, por lo menos en España, no sé qué expresión se utilizará en Argentina, supongo que muy parecida, es un poco ese Exacto. dolor que mueve a alguien para tomar una decisión, investigarlo, conocerlo y ponerse en sus zapatos, o sea, ponerse en su piel realmente. Ese es el trabajo de un copywriter, que cuando tú leas un texto, ya sea un email, un anuncio que te salte en redes o cuando ves por la calle en una parada de autobús, tú lo veas y digas, parece que me están hablando a mí. Ajá. Ese es el trabajo que hace un copywriter, por tanto, viene mucho de una investigación previa. Realmente el escribir es lo último que hacemos y a lo que posiblemente menos tiempo dediquemos. Ajá. O sea, primero, más allá de qué es lo que se va a vertir en el mensaje finalmente, ya sea en un ad, en un mail, en una red social, en una publicación, lo que sea, todo el trabajo previo de conocer a esa persona a la que le va a estar llegando el mensaje. Digo, y me das todos estos conceptos, personalización y demás, y por ahí pienso en otro actor que entró en último momento, la IA, la tecnología, digo. Uh Eh, -huh. ¿Lo ves como una amenaza de decir, bueno, haceme un copy para tal cosa? ¿Y cuál es la diferencia esa entre Isra, gente como Isra, como vos, Uh digo, -huh. y ese output, eso que sale del prompt que nosotros pedimos un copy, lo que sea? Realmente, yo no solo no lo veo como una amenaza, sino Ujú. que a más veo la inteligencia artificial, más ganas me dan de aprender mi profesión para Ajá, poderle sacar partido, porque a ver. realmente la diferencia que hay cuando tú sabes lo que haces. Fíjate, Gustavo, cómo será Sí, esto, que a mí no me ha pasado en Argentina, pero por ejemplo me ha pasado en México, pero si me pasara en Argentina, a un ver. ejemplo muy rápido. Si a mí me va una empresa argentina ahora y me dice, Irra, quiero que escribas para mí, fíjate que Ujú, compartimos idioma, yo le sí. tendría que decir a esta persona, como ha pasado otra vez, me voy a Argentina 6 meses, aprendo la jerga, me empapo con la gente, voy a tomar café con la gente, entiendo su onda y su palo, como decías tú, y luego Ujú, escribo. O sea, no me sirve ni siquiera conocer el idioma. Tengo que profundizar mucho más. Por tanto, un buen copywriter siempre va a aportar un valor añadido a una inteligencia artificial que nos va a hacer sonar a todos parecidos, ¿no? claro. Entonces puede ser un gran apoyo, te puede facilitar la investigación, te puede aumentar la productividad, pero al final tienes que saber lo que haces y eso siempre va a detonar de una empatía, de una capacidad de conocer al otro. Bien, te escuché en varias notas hablar de parte de tu rutina, ¿sí? Salir a andar. ¿Qué es salir a andar? ¿Y qué es lo que le aporta, no sé, a tu vida o a tu profesión, a ambas quizás? Sí, ambas, A realmente. ver. Yo siempre digo que parte de mi jornada laboral es andar unas 3 horas al día Ujú. y lo digo en serio, aunque pueda parecer ¿Andar a pie, en bicicleta? O sea, a pie, es a muy pie. sencillo. Me Ujú. calzo unas zapatillas de deporte cómodas y salgo a andar. Realmente andando es cuando tenemos, decía, creo que era Nietzsche el que comentaba algo así como que las ideas ocurren en movimiento. Ujú. Y de hecho los grandes filósofos antiguos siempre salían a debatir mientras andaban, ¿no? Entonces yo un Bien. poco tratando de copiar eso y ver qué sentido tenía eso, eché a andar un buen día. Y me di cuenta que casi todas las ideas para anuncios, para email, para páginas de venta, casi todas salen andando. Frente a un ordenador solo tienes que ir a plasmar lo que se te ha ocurrido andando. Yo le recomiendo a la gente, Bien. se dediquen a lo que se dediquen, siempre que puedan, que le dediquen un ratito a andar cada día, o si puede ser incluso lo primero que hagan cada día, porque el cambio que sufre tu vida, tu manera de pensar, conectar puntos, la creatividad que tiene, es sorprendente. Es que uno tiene que probarlo para darse cuenta hasta qué punto te cambia realmente tu mentalidad, el hecho de andar tú solo, tranquilo, sin teléfono, reflexionando y desconectando de todo. Una maravilla, se lo recomiendo a cualquiera. Bien, se me ocurre una asociación, digo, en esto de la inteligencia artificial y lo humano, digo, en el hecho de andar a auto y de a pie. Digo, andar de auto nos sirve para llegar de A a B, andar de a pie nos sirve para llegar de A a B, pero los caminos son distintos y el resultado también.
de alguna manera. Efectivamente, oye, no puede hacer mejor comparación, mejor metáfora, eso es, sí. Sobre tus libros, digo, tenés por los que tomé nota, tenés unos cuantos en tu haber, vamos a hablar de 5 o 6. Ajá, Eh, digo, el más reciente, 300 palabras, ¿sí? sí, Hay dos eso de es. ellos que tienen títulos un poco polémicos, vamos a decir. Uno que Sí, habla de escribo porque me gusta ganar dinero. Nadie le gusta hablar de dinero, ajá, pero todos terminamos funcionando en torno al dinero. Y después viene el siguiente que dice escribo para follar, ajá. que habla en parte de la tapa, digo, escribo para ganar dinero, pero en realidad escribo para follar. Un poco la aclaración sobre esos dos libros, en realidad de qué hablan, y después sobre el último, 300 palabras. Bueno, el primer libro que se escribió, porque me gusta ganar dinero, efectivamente, Gustavo, lo que traté era de buscar porque en España también está como muy penalizado la idea del dinero, Ujú, como si fuera algo negativo, como algo sospechoso. Alguien claro. que le va bien es como si está haciendo algo malo. Y yo quería provocar con ese título, no quería decir, oh, escribo por mi alma, por poesía, por flores. No, escribo porque me gusta ganar dinero, sabía que iba a levantar controversia y así fue. Y, y esa fue la razón del título. Habla sobre email marketing, son los comienzos de mi carrera, ese es el primer libro y habla de esto. Bien. Y el otro libro, que en realidad escribo para follar, es un homenaje a que realmente siempre he tenido la idea de que la motivación que solemos tener es la supervivencia pura y la reproducción, ¿no? Entonces, Claro. aunque el título también trata de provocar, dentro del libro hay una explicación que va más allá de la provocación y es mi manera de entender que gran motivación que tenemos los hombres normalmente para hacer muchas de las cosas están relacionadas con esto, ¿no? Con el sexo. Y ya está, o sea, quiero decir, y yo por lo menos lo admito con absoluta deportividad y Ujú. sobre eso quería escribir. Y el último, 300 palabras, es, está basado en que, bueno, pues normalmente me preguntan muchas veces, yo llevo mandando un email diario desde el año 17, 8 años, todos los Ajá. días, sin fallar ningún día, y, y me preguntan muchas veces por la extensión que debe tener un email, y digo, mira, un email puede funcionar con 100 palabras o con 800, pero una media suele ser 300 palabras. Si tú escribes todos los días 300 palabras y las mandas a una lista, vas a tener un gran negocio. Yo le recomiendo a cualquier persona que nos esté escuchando que tenga un negocio, ya Ujú. sea un e-commerce, una marca personal, un periódico, lo que sea, que mantenga un contacto constante con sus suscriptores, porque le va a ir mucho mejor el negocio. Ujú. Funciona todavía el mail, no es cosa del pasado a que los que dicen, no, el mail, no, funciona, No, es que funciona. en el mundo del marketing buscamos cualquier objeto brillante como novedad, pero al final funcionan los clásicos, el mail Ujú. siempre, tú haces una reserva en un restaurante, en un viaje, al final acabas mirando el correo y el correo cuando recibes un tipo de mensaje que quieres recibir es mucho más efectivo que las redes sociales, que hay mucho más ruido y muchas más distracciones. Ajá. Aquí decimos, lo viejo funciona, Juan, por El Eternauta, una serie en Netflix, no sé si tuviste la oportunidad de verla. Aplica No. entonces, bueno, aplica entonces a los mails. Y vuelvo un poco sobre lo de los libros y todos estos puntos que vos marcás de las emociones de generar controversia, quizás, eh, Ujú. a- no sé, digamos, apoyo por otro lado, generar esas emociones, digo, subyace en realidad una cuestión de teoría, de copywriting y demás, que es el mensaje que creo que querés transmitir en el fondo, moviendo un poco las emociones. Eh, había una de tus anécdotas, digo, con una irlandesa por ahí, Ujú. de una cuestión de la expectativa y de la imagen que tiene. Ajá. ¿Cómo se genera esa imagen? ¿Cómo uno puede persuadir en realidad y formar la imagen que necesita en esa otra persona? Digo, hay una suerte de manipulación, digo, ¿hasta dónde se entiende bien y mal esto? No, realmente la persuasión es algo precioso. Nosotros, todas las personas, vendemos y negociamos. Estamos en una constante negociación desde que somos pequeños, desde que somos niños, Sí. para mil cosas, para que nos haga caso nuestra mamá, un profesor, la chica que nos gusta o el chico que nos gusta y que le gusta a otro, para optar a un trabajo. Siempre estamos vendiendo y negociando. Por El que. tanto, una cosa es la manipulación y otra cosa es la persuasión. Ujú. Y la manera en la que tienes de persuadir a otro precisamente es muy generosa, porque tú solo vas a poder avanzar y profundizar en la otra persona si le conoces y tratas de darle que busca, ¿sabes? Tratas de alimentar que busca, tratar de satisfacer lo que la otra persona busca, es aportarle realmente un valor, pero tienes que conocerlo y tienes que saber persuadirlo. Entonces, al final, todo esto se basa
en técnicas, además, por ejemplo, que utiliza el FBI desde hace décadas, y es investigación, investigación y conocimiento. No puedes persuadir a alguien que no sabe lo que quiere. O sea, si yo no sé lo que tú quieres, Gustavo, es muy difícil que te persuada. Tengo que investigarte, tengo que saber qué intereses tienes, porque algunos tienes que tener, y saber cómo ofrecértelos. Pero primero tengo que saber de ti. Y eso es una cosa fundamental. Entonces, la manipulación es tratar de ver cómo te engaño para sacar un beneficio que a ti te perjudique. Nada que ver con el mundo de los negocios. Un negocio, si no aporta un valor a sus clientes, desaparece. Por tanto, lo que tenemos que tratar, seas copywriter o no, cuando tienes un negocio, es aportar un valor, porque si no, tu negocio no va a funcionar. Ajá. Me quedaba con eso, digo, vendemos todos vendemos y desde todo momento. Digo, es Eso es. quien dice, me incluyo por ahí quizás en eso de, no, yo no sé vender, no soy para eso. ¿Qué le decís a esas personas? Bueno, es como si me dijeras que no te gusta respirar. Quiero decir, Ajá. da igual que te guste o no, tú estás vendiendo. Otra cosa es que no te sientas cómodo con la idea de ponerte a vender. Eso es muy natural, porque Ajá. no nos enseñan. No nos enseñan a vender y lo vemos como eso, como si le fuéramos a sacar a alguien el dinero para quedarnos nosotros. Hay un componente negativo, es cierto, pero el hecho de que no te sientas cómodo no quiere decir que no lo hagas. Para coger una película, para elegir un restaurante, muchas veces estás tratando de vender, de imponer, en el buen sentido, tu criterio, tu opinión. Forma parte de la vida. Hay que verlo Claro. con diversión y con naturalidad. Bueno, veo también en todo esto manejas el tema de los tabúes de una manera distinta, le das una vuelta de tuerca para verlo, cómo utilizarlo de forma positiva, vamos a decir. Y quería hablar desde eso, desde el que emite un mensaje, desde el que está tratando de transmitir algo respecto de los miedos, ¿no? El miedo a hacer algo poco ético, a vender. ¿Cómo se trata eso? Aparte de trabajar en quien va a recibir tu mensaje, trabajar en uno mismo, digo, ¿no? Sí, uno tiene que trabajar la mentalidad, entender que si yo he trabajado con empresas de todo tipo, grandes o pequeñas, Ujú. es entender el valor que tú aportas. Realmente cuando tú le estás aportando un valor a alguien, le estás dando una solución, le estás facilitando y mejorando la vida. Quiero decir, pero nos pasa con cualquier cosa. Yo puedo comprar un cuchillo y me puede facilitar la vida para partir una naranja o para clavárselo a alguien. Es que depende del uso que le Claro. des. Por tanto, si tú tienes un negocio, lo normal es que quieras vender, lo normal es que quieras ayudar a esa gente porque estás vendiendo una solución. El mercado luego es muy democrático. Si tu negocio no funciona y no aporta esa solución, la gente la va a rechazar. Realmente es que funciona así. Por tanto, uno tiene que tener la mentalidad no solo de vender, sino me atrevo a decir, de no darlo todo gratis, porque las cosas cuando nos las dan gratis no las valoramos. Ujú. Yo he visto vídeos, por ejemplo, como veremos cualquiera de nosotros, lógicamente, en YouTube, por poner un ejemplo, con Sí. un valor enorme, pero están ahí gratis y la gente no les presta atención. Si cobraran 10 euros, 10 dólares simplemente por esa clase, nos sentaríamos a tomar nota. Así que muchas veces hasta hacemos un favor a alguien cuando le cobramos, porque va a poner más interés y más de su parte. Hay que verlo así. El dinero es simplemente una energía como cualquier otra Claro. y tiene que formar parte de la vida. Y no, yo no le veo ningún problema. Yo vengo de una familia muy humilde, siempre he estado bien en ese sentido. Y creo que tratar de prosperar aportando un valor es una cosa bonita y positiva. Bien. Sobre otra de las cuestiones, cuando uno va a encarar una venta bueno, o tratar de negociar algo con alguien, digo, es la típica frase, bueno, el no ya lo tenés. Ajá. Digo, ¿esto aplica también a la venta o cómo lo manejamos para el copy? Es muy bueno eso, es simplemente es una forma que se llama la actitud de cliente perdido Ajá. y es bueno ir con ella. Tú vas con la mentalidad de cliente perdido, no quiere decir que vayas con una mentalidad derrotista, cosa que no es positiva, pero sí con Bien. la mentalidad de que ese cliente posiblemente vaya a rechazar lo que vayas a hacer. Ujú. Cuando tú vas con eso, lo que haces interiormente es mostrar falta de necesidad porque asumes que va a ser un no y la falta de necesidad es muy atractiva. Cuando una persona se muestra necesitada en una venta o incluso en el inicio de una relación, una persona que Ajá. está muy necesitada, muy desesperada, nos repele. No es atractiva una persona. Es como, ¿qué le pasará a esta persona que porque le he mirado 5 minutos me ha mandado 30 mensajes en un momento? Pasa igual con Perfecto. la venta, ¿no? Claro. No es atractivo eso. Entonces, cuando uno va con la mentalidad de cliente perdido, se convierte en una persona más
más seductora, con más autoridad, precisamente porque no muestra necesidad. Por tanto, es una buena idea ir pensando que no tienes nada que hacer. Bien. En el concepto este, vamos. Claro. Digo, hoy para poder llegar a las audiencias, digo, a las audiencias o al usuario a quien vos estás queriendo llegar, digo, ¿cambió mucho desde que empezaste con esto? Digo, ¿tuviste que readecuar tus mensajes o tu forma de elaborarlos, tu forma de evaluar a esa persona? No, básicamente no, evidentemente he evolucionado porque son ya casi 9 años de carrera y lógicamente uno va cambiando porque va cambiando uno mismo, pero básicamente siempre he sido muy poco marquetero en el sentido de que han Sí. sido mensajes muy directos, hablando de muchas cosas que dicen, ¿cómo vas a hablar de eso? Que no te van a tomar en serio, ¿no? Todo esto. Y me ha funcionado muy bien porque hay una conexión humana, que hay personas a las que no les gusta nada lo que digo ni cómo soy, y esas personas dejan de seguirme y otras personas que se sienten identificadas. Pero básicamente es hablar entre seres humanos. Es, el secreto, por así decirlo, uno de ellos del copywriting, es que el lenguaje sea conversacional. Hay gente que cuando se sienta a escribir se pone en modo escritor y eso no transmite mucho. Tiene que ser conversacional. Alguien te tiene que estar leyendo y tiene que tener la sensación de que está conversando. Eso es un buen copywriter, eso es un buen trabajo. Bien. Como para ir cerrando, te voy a preguntar cuál es el error más típico que ves en colegas o gente que no es profesional, digo, a la hora del copywriting. Y quizás por ahí un mensaje final para los emprendedores o aquellos que tienen que comunicar ideas, que quieren llegar a un público y concretar algo. ¿Qué es lo que puede decir Isra Bravo? Bueno, el error más común, vamos a decir dos, uno lo he dicho antes, pero quiero decir ahora aterrizado, es mostrar necesidad. Ujú. Eso es muy común cuando alguien monta un negocio, estamos arrancando, todos hemos arrancado con negocios, tenemos poco dinero, se nota la necesidad, eso es Lo muy, peor. muy complicado. Ujú. Y otro error muy común es que prácticamente todo el mundo comunica igual. Mira la competencia y prácticamente dice lo mismo. Quitas el logo de una web a otra y si es del mismo sector, casi no las diferencias. Eso es un error garrafal y por eso casi todos los negocios se van a pique. ¿Qué tenemos que hacer? Es muy sencillo de decir y no tanto de hacer. A ver. Es investiga toda tu competencia, copia todas las frases. Este consejo realmente funciona. Yo le invito, copia todas las frases. Vas a ver que muchas de las frases son comunes. Coge eso y dilo de manera completamente distinta. Ujú. Porque el ser humano es gregario, va a hacer casi siempre y va a comunicar de la misma forma y simplemente el hecho de ir contracorriente va a hacer que la gente fije tu atención en ti. Ese es un ejercicio simple, pero hay que atreverse a hacerlo. Y la mayoría de la gente piensa, no, si dicen estas cosas, estos mensajes, voy a decir yo lo mismo y voy a competir por precio. No compitamos por precio, esto es Internet. Competir por precio es un suicidio empresarial y le invitaría a la gente a que vea la competencia, vaya contracorriente y sobre todo controle sus emociones en cuanto a la necesidad. Eso es importantísimo. Muy bien, muy claro, Isra, y te agradecemos estos minutos. Ya sabemos que ya es tarde por allí, por España, así que doblemente gracias y siempre bienvenido a Dimensión 5.0. Muchas gracias, Gustavo, un placer. Por favor. Gracias por Bien, todo. estuvimos entonces recién con Isra Bravo, especialista en escritura persuasiva, el número 1 en España.